Dios lo bendiga en este día hermoso que Dios nos ha dado. Este día estamos dando gracias al Señor por otro día de vida que nos da, también por otro año 2022. Gracias al Señor porque nos ayudó durante el 2021, pero ahora entramos en un nuevo año. Y su palabra nos promete y nos dice que el Señor es misericordioso y cada mañana ah, son nuevas sus misericordias. En este año estamos orando de que el Señor seguirá siendo fiel, bueno con nuestras vidas, y mientras estamos confiando y poniendo nuestra fe en Él, Él promete siempre no dejarnos, Él siempre promete estar con nosotros. En este año damos gracias al Señor porque sabemos que Dios va a traer grandes, grandes, grandes bendiciones en nuestras vidas. En este día vamos a iniciar nuestro mensaje, ah, eh, confiando que el Señor va a hablar nuestras vidas, nuestros corazones. No hay nada mejor que escuchar el mensaje del Señor en nuestras vidas. Es nuestro alimento espiritual, así como nos gusta comer nuestros alimentos todos los días. Nuestros cuerpos necesitan alimento. Bueno, nuestras almas necesitan alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Así es que en este día vamos a confiar que el Señor nos va a hablar, nos está preparando para grandes cosas en nuestras vidas, y que Él seguirá haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración dando gracias al Señor y después vamos a iniciar nuestro mensaje. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque has sido fiel, has sido bueno. Señor, gracias por tantas bendiciones que usted derramó, Señor, en nuestras vidas. Gracias por cada una de ellas. Gracias por ser fiel. Gracias, Señor, por sus promesas que se cumplieron en nuestras vidas, Señor. Estamos agradecidos por cada una de ellas. En este día comenzamos un año nuevo, Señor. Lo comenzamos en tu nombre, Jesús, sabiendo, Señor, que cuando estés primero en nuestras vidas, usted bendice nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Dirige nuestras vidas, ayúdanos, cuídanos, protégenos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos crecer, madurar en este año, conociendo más y más de usted y su palabra, Señor, haciéndonos fuertes espiritualmente, que nuestra fe esté firme, no mirando a la derecha o a la izquierda, sino que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor, Señor, y consumador de nuestra fe. Gracias te damos, Señor, en este día, te bendecimos. Te damos toda la honra y la gloria, Señor. Ahora bendice este momento que vamos a compartir tu palabra. Sea usted el que hable, sea usted el que su pueblo mire, Padre. Danos entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, y así que dé fruto en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Este día hemos estado estudiando estas últimas semanas sobre caminando con el Maestro, con el Señor Jesús en el libro de Mateo. Ahí nos relata desde el comienzo, cuando el Señor empezó a desarrollar su ministerio hasta el momento que fue arrebatado al cielo. Ah, es importante estudiar la palabra del Señor sobre la vida del Señor Jesús, porque nuestra meta en nuestras vidas como cristianos es ser y más como el Señor Jesús. No es que vamos a llegar a esa perfección del Señor, porque el Señor fue perfecto, pero con la ayuda del Señor sí, nuestras vidas, nuestros corazones pueden cambiar para ser mejores en esta tierra, y así poder reflejar un poco de lo que, hermanos, un poco de lo que se nos da por medio de la palabra del Señor en nuestras vidas, para poder tocar otras vidas y otros corazones, ser un ejemplo para el Señor Jesús. Eso es nuestra meta, que nuestras vidas glorifiquen al Señor Jesús. En este día vamos a seguir estudiando y pongamos atención a lo que el Señor enseñó aquí en Mateo, en el capítulo 13, versículo 1. Ahí es donde vamos a comenzar nuestro mensaje. Dice así:
comenzando el versículo 1 del capítulo 13 de Mateo, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en predegales, donde no había mucha donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga su palabra este día y para siempre. Este día estamos repasando aquí el mensaje que el Señor dio sobre lo que nosotros llamamos al sembrador. Un mensaje que es, hermanos, para nuestras vidas y todos los que escuchan, un principio verdadero que el Señor nos quiere dar en este día. Y al último el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras estaba diciendo: mira, esto es importante, pongan atención a esta historia, a esta parábola que les estoy dando. Así es que pongamos atención a lo que el Señor nos quiso decir a través de este mensaje, el sembrador. Durante la vida de nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra, Él impartió muchas historias. Estas historias son llamadas o eran llamadas parábolas. Yo sé que es una palabra que casi no se usa hoy en día, pero es una historia que el Señor daba, que Él les puso parábolas. Ahora, parábola quiere decir echar comparaciones o dar comparaciones. En otras palabras, Jesús enseñaba verdades a las multitudes y lo hizo comparando una cosa con otra. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Para que ellos pudieran entender lo que el Señor estaba diciendo. Él enseñó con parábolas, nos dice la palabra del Señor, y lo que hacía es de que usaba algo y lo comparaba con otro para poder entender la verdad de lo que él estaba enseñando. Enseñanzas que él daba para poder entenderlas, o tratar de poder entenderlas. Como sabemos, la gente le gusta escuchar historias hoy en día, y también no era diferente en ese tiempo del Señor Jesucristo. Así como nos gusta escuchar, especialmente como niños. Si usted recuerda, cuando era niño le gustaba, mis hijos les gustaba que yo les dijera: cuéntanos esta historia, cuéntanos háblanos de este libro. Y en ese tiempo no era diferente, le gustaba a la gente escuchar historias. Pero la palabra del Señor nos indica, nos dice por qué era la razón, el por qué el Señor enseñó con parábolas, por qué por qué dio el Señor Jesucristo parábolas. Bueno, si seguimos leyendo ahí en el capítulo 13, vamos a ver de que el Señor dio la razón. Nos dice así, de esta manera, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas con parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto es algo muy importante. Porque nos da la razón por qué el Señor habló con parábolas.
Con estas palabras Jesús estaba diciendo que la razón del por qué él daba parábolas era para que los que escuchaban sus palabras de él se les iba a revelar la verdad sobre el reino de Dios y se les iba a dar más. Pero también era para aquellos que iban a rechazar la palabra de Dios, porque aún escuchando no iban a poder entender. La razón es para aquellos, él daba las parábolas, son para aquellos que escuchan, oyen sus palabras y se les revela qué quiere decir lo que el Señor o el significado de esa parábola. Pero también era para aquellos que rechazaban la palabra de Dios y no le iban a poder entender. Aún quizás se iban a quedar confundidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Pero era para aquellos que rechazaban la palabra de Dios. Era para dos tipos de personas, para aquellos que aceptaban y era para aquellos que no aceptaban la palabra de Dios. Esa es la razón por qué el Señor daba las parábolas. Los que deseaban escuchar se les iba a dar más, dijo el Señor Jesús. Mas los que seguían rechazando la palabra de Dios, no se les iba a revelar la palabra de Dios. Este día vamos a ver qué es lo que Jesús enseñó en esta parábola. Pongamos atención a lo que Jesús quiso enseñar. Primeramente, aquí en esta historia del sembrador, habla de 4 tipos de actitudes. Y miramos aquí lo que el Señor quiso enseñar a través de esta parábola del sembrador. ¿Y en dónde estamos nosotros? Porque de una de estas cuatro actitudes está nuestro corazón. Ahora el versículo 1 dice, del capítulo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Los fariseos, si usted ha estado estudiando con nosotros, hemos estudiado que los fariseos y los religiosos estaban buscando manera como matar al Señor Jesús. Su familia, en el último capítulo, su familia, estudiamos que aún no creyeron o no estaban creyendo en él. Lo miraban como que quizás estaba fuera de lugar, especialmente en cómo empezó él a revelar quiénes eran los fariseos, los saduceos, que realmente ellos no eran lo que la gente pensaba de ellos o lo que ellos decían de ellos mismos. Eran hombres de los cuales se decían que eran hombres de Dios, pero dentro de ellos había odio y rencor. Mire hasta dónde llegó el punto de sus vidas, donde estaban manipulando, estaban maquinando cómo matar al Señor Jesús. Se imagina el odio que estaba en sus corazones, aún con vestiduras hermosas y versículos en su frente, y conociendo leyendo la palabra de Dios. No eran los que ellos decían que eran. Jesús habló y dijo, sus bocas invocan el nombre de Dios, pero sus corazones están lejos de él. Así es que lo buscaban para matarlo. Su familia no creyó, no estaban creyendo en él. Y dice ahí la palabra del Señor, versículo 1, dice que el Señor se salió de la casa y se sentó junto al mar, se salió. Hay veces que mejor es salir de donde están rechazando la palabra de Dios y ir y meditar a un lugar donde uno puede buscar a Dios y meditar qué es el próximo paso. Y es lo que hizo el Señor Jesús. Se salió, dice, de la casa, se fue junto al mar.
Ah, hay veces que en medio de luchas y retos y problemas es mejor salir de donde estamos para meditar y recobrar fuerzas para seguir adelante. Y es lo que hizo el Señor Jesús. Nos dice los siguientes versículos que llegó la gente buscando al Señor Jesús. La gente viendo de que Jesús salió, se dieron cuenta dónde estaban y ahí estaban. Lo encontraron. Recordemos que Él estaba sanando, Él estaba perdonando, Él estaba haciendo grandes cosas. Y la gente quería ah, aún algunos escuchar quién es quién es el que está sanando, quién es el que está predicando. Queremos conocer más de Él. Y su fama se estaba extendiendo por muchos lugares. La gente lo encuentra en donde está y se junta mucha gente y nos dice el, el versículo que él empezó a enseñar. Dice, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Ok, sin duda había algunos que querían escuchar al maestro. Se sube a una barca y empieza a enseñarles una historia o la parábola que llamamos el sembrador. Nos dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo aquí? En esta parábola. Ah, empezó él a explicarle, a explicarle ah, esta parábola. Ah, dice que dice que la semilla, la primera parte o el primer tipo de actitudes donde cayó junto al camino, la semilla. Vinieron las aves del cielo y se comieron las semillas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el sembrador salía a sembrar su semilla, había un camino por donde el sembrador o la gente caminaban en el campo. Porque mucha gente caminaba por ese camino, incluyendo el sembrador. Ese camino se hacía duro. ah, ah, o esa parte de la tierra se hacía dura y se hacía como un camino. Y dice ahí que cuando el sembrador iba a echar su semilla, en vez de caer en tierra buena, dice que caía por el camino, por el paso donde caminaba la gente. Y ese paso donde caminaba la gente se hacía dura, la tierra, porque pisaban por ahí, caminaban por ahí. Y dice, venían las aves, los pájaros del cielo y se comían la semilla. Este tipo de corazón o actitud son aquellos que tienen sus corazones duros y no desean aceptar la palabra de Dios en sus vidas. Rechazan la palabra de Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. Jesús después explica que las aves representan al diablo, que vienen y roban la semilla dada a esa persona. Hoy en día miramos personas que no quieren nada con la palabra de Dios, aún que en vez se escucha la palabra de Dios en radios. Tenemos la bendición de que hay iglesias, hay radio, hay televisión, hay tantas formas la Biblia de poder escuchar la palabra de Dios, pero hay gente que tiene su corazón duro y no quieren nada con la palabra de Dios o rechazan la palabra de Dios. Cuando estaba allí escuchando yo un testimonio hace semanas, y había un señor que invitaba a la gente o les daba un tratado, y decía que había mucha gente que no rechazaba, no querían ese tratado. No, yo no quiero nada con eso. Sus corazones están duros. Y el Señor Jesús aquí habla de que hay semilla que cae en tierra no buena. Una tierra fuerte, es una tierra dura.
y está hablando de personas que tienen sus corazones duros, que no quieren nada con la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir adelante. Dice, otro tipo de corazón o actitud se encuentra en el versículo 4. Parte cayó en pedregales, dijo el Señor Jesús, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tiene raíz se secó. Nos dice que después de la semilla cae en pedregales donde no había mucha tierra. Estos después Jesús explica que son aquellos que oyen la palabra por un momento, se gozan al escuchar la palabra de Dios, pero después vienen aflicciones y persecuciones. Y como no hay profundidad de tierra, sale el sol y se quema la semilla y no tienen raíz y se seca. Esta semilla cayó en lugares donde había poquita tierra. Esta tierra, debajo de esa tierra poquita, había piedras. Y como no había mucha tierra, dice ahí la palabra del Señor que la semilla caía sobre estas piedras donde no había mucha tierra, y salía el sol y quemaba esa semilla. Y el Señor Jesús explicó que son aquellos que por un momento aceptan la palabra de Dios, se emocionan, se ponen contentos, se ponen alegres, les entra la esperanza en sus vidas, pero cuando vienen las aflicciones, que es cuando sale el sol, se pone caliente la cosa, o persecución por la palabra de Dios, tiran la toalla, como dice el dicho, y ya no siguen adelante. Buscando al Señor Jesús. Se emocionan, se ponen alegres, les entra esperanza, pero viene aflicción en su vida, viene quizás que se burlan. Hey, ahora eres aleluya, y ahora vas a ir a la iglesia. Persecuciones de la palabra de Dios y ya no quieren seguir adelante. Sus raíces en el reino de Dios no es profunda, y sale el sol, vienen las aflicciones, se pone caliente la situación y ya no quieren seguir adelante. Es lo que el Señor Jesús aquí enseñó. Se les hace muy difícil el camino del Señor, empiezan a pasar por luchas y retos en sus vidas, y en vez de confiar en Dios y seguir adelante, empiezan a dar excusas para no seguir adelante. Es muy difícil, dicen, el camino del Señor. O la gente está burlando de mí porque ahora soy cristiano, me dicen aleluya. Y la semilla que fue sembrada en sus corazones se seca y no siguen adelante. Jesús explicó esto en el versículo 20 cuando él dijo: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se cae o no quiere seguir adelante. Se puede levantar, pero en ese momento cae y no quiere seguir. Estos son los que caen entre las piedras, los pedregales. Ahora, vamos al tercer punto. Dice así: la siguiente semilla, nos dice la palabra de Dios, lo encontramos en el versículo 7, dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Wow, ¿qué quiere decir esto? Jesús explica que otra semilla fue sembrada entre las espinas. Cuando uno va a Israel, va a encontrar que en muchos lugares se encuentran hierbas que tienen muchas espinas. Muchas veces donde se encontraba la tierra, donde se sembraba, habían estas hierbas donde habían muchas espinas. Son espinas largas y filosas. Bueno, Jesús dijo que había momentos que cuando se sembraba la semilla cayó entre estas espinas. Si uno va a Israel, usted va a mirar de que en muchos lugares, mucha parte de Israel, hay estas hierbas que tienen estas espinas largas y filosas. Aún en vez cuando el sembrador iba por lugares a sembrar, en las orillas se encontraban estas hierbas llenas o se encuentran estas hierbas llenas de espinas, y la semilla caía
entre estas espinas. Y el Señor Jesús dijo de que la espina empezaba a crecer y ahogaba la semilla y ya no crecía. ¿Y por qué no había tierra? En las espinas crecían y ahogaban la semilla, dijo el Señor Jesús. Ahora, después Jesús explica qué tipo de corazón, actitud es estas en donde cayó esta semilla. Dice el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nos dice Jesús que los que cayeron entre los espinos son aquellos que al principio también oyeron, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios en sus vidas. Afán es como preocupación. En otras palabras, su prioridad no era Dios. Su preocupación eran otras cosas. No eran las cosas de Dios, sino eran otras cosas. Dios no era importante para sus vidas, o no es importante para sus vidas. Dios no es primero en sus vidas. Y también habla de riqueza, ahogan la palabra. En otras palabras, una de sus prioridades eran las riquezas o el dinero. Dice ahí, Dios no es importante para su vida. Dios no era primero en sus vidas. Su dinero era más importante que Dios y las cosas de Dios. Dios no es primero. El punto principal es de que Dios no es primero. Las preocupaciones, los afanes, las riquezas, el engaño de las riquezas son primero en sus vidas. Es la actitud de esta persona donde cayó la palabra de Dios. Dios no es primero en sus vidas. Un buen ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 10 del 17 al 22, donde Jesús habla de un joven rico. Dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtas, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire un buen ejemplo. Es un joven, parece que su vida va bien porque dice que ha guardado los mandamientos y dice que Jesús lo amó. Él estaba haciendo lo bueno, pero dijo Jesús: te falta una cosa. Lo que le estaba diciendo es: no me tienes a mí primero en tu vida. Pones tus riquezas, pones otras cosas antes que yo. Le dijo: ve y vende todo lo que tienes. Y ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y dice que el muchacho se fue, no siguió al maestro. No quiso poner a Dios primero en sus vidas. Para que nosotros podamos, para que la tierra caiga, para que la semilla caiga en buena tierra, Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Es lo que faltaba en este joven. Y es lo que Jesús estaba explicando aquí, de aquellos que se les sembraba la semilla, pero dice que el afán, preocupaciones, las riquezas, el engaño de este mundo, de las riquezas, perdón, ahoga la palabra de Dios, la quita, no es primero en su vida. Jesús está hablando de aquellos que tienen este tipo de actitud, que no ponen a Dios primero en sus vidas. Número 4. Dice, Jesús después nos habla sobre en dónde cae la última semilla. El versículo 8 nos dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos,
para oír, oiga, es importante. Nos dice que parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, buen fruto y mucho fruto. ¿Quiénes son estos? Bueno, Jesús nos dice en el versículo 23, explicando quiénes son estos. Nos dice así, el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Nos dice que estos oyeron la palabra y la entendieron. Nos dice ahí, nos explica el Señor Jesús. Es decir, que estos pusieron atención a la palabra de Dios. Aceptaron y dieron tiempo para ir y escuchar la palabra de Dios. Pusieron en primer lugar la palabra de Dios en sus vidas. Meditaron en la palabra de Dios. Meditar es repasar la palabra de Dios. Es como si no la entendieron al principio. Ellos iban a buscar qué es el significado de lo que Jesús está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra? A mí me ha pasado, a muchos le han pasado donde al principio no entendemos, pero si busco, si analizo, si estoy escarbando para buscar qué es lo que el Señor me quiere decir, tarde o temprano voy a entender, porque quiero conocer más y más de lo que el Señor me quiere decir. Eso es donde la semilla está cayendo en buena tierra, explicó el Señor Jesús. Meditaron en la palabra de Dios. Meditar es repasar la palabra de Dios. Es como que si no la entendían, buscaron su significado hasta encontrar lo que Dios quiso decir. Miremos lo que Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión aquí, cuando el Señor estaba dando este mensaje, la historia del sembrador. Miren lo que pasó y miren lo que nos revela el Señor Jesús a través de este tipo de corazón. Dice, el versículo 10 nos dice, entonces acercando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Nos dice que se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente con parábolas? Querían saber, querían el significado, ¿por qué hacía esto Dios, el Señor Jesucristo? Ellos querían saber la razón de las parábolas, buscaron el significado. Y esto le agradeció al Señor. Y aquí nos explica este tipo de corazón. Cuando uno busca, cuando uno estudia, cuando uno medita la palabra de Dios, nos revela la verdad de la palabra de Dios. Cuando estás meditando, cuando estás buscando, cuando estamos estudiando, vamos a encontrar el significado de la palabra de Dios. Si yo voy a la iglesia y mi actitud es otro mensaje, o otra vez tengo que ir a la iglesia, o ya estoy cerrando mi corazón para el mensaje de Dios. Mi corazón se está haciendo duro. Pero si voy con una actitud, estoy listo. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor me va a decir en este día? ¿Qué es lo que el Señor me va a enseñar? Entonces ya estoy preparando mi corazón, la tierra buena, para que entre esta semilla, esta palabra en mi corazón y dé fruto en mi vida. Y dice el Señor que cuando tengo esta actitud, le dijo a sus discípulos, recordemos, fueron y le preguntó, Señor, ¿por qué haces esto? Queremos saber, queremos entender. Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esta actitud nos lleva a entender los misterios del reino de Dios. Se nos revela la verdad de las parábolas, del significado de lo que el Señor nos quiere decir y enseñar. Cuando uno cae en buena tierra, las semillas son aquellos que ponen atención, su deseo es conocer más y más de la palabra de Dios. Y cuando esta actitud en nuestras vidas
Esta es cuando entendemos la palabra de Dios y nos da fruto o nos da resultados porque estamos entendiendo el significado de la palabra de Dios. Y cuando uno conoce el significado, la verdad de la palabra de Dios, es cuando da fruto en su vida. Y frutos. Nuestras vidas cambian, nuestros corazones cambian, nuestras actitudes cambian, nos llenamos de paz en nuestras vidas, nos llenamos de gozo, nos llenamos de esperanza, porque estamos escuchando la palabra de Dios y se nos revela la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús dijo en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Entendió esto? Quiero conocer, los discípulos fueron y que querían entender más. Se les dio la parábola, ellos estaban ahí, pero querían el significado y él se les dio más. ¿Por qué? Porque Jesús les explicó sobre la historia del sembrador. Entendieron, se les dio más. Y Jesús dijo, los que quieren, los que vienen y escuchan y tienen y quieren más, se les va a dar más. Es lo que el Señor estaba diciendo. En el libro de Josué, Dios le dijo a Josué estas palabras, dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué está preparando su vida para una batalla, conquistar Jericó. Y pues había confusión, había inseguridad, pero Dios le habla y dice, ¿sabes qué? Le dijo, nunca se aparte este libro de la ley, medita en ella día y noche, ponle atención, busca. Y le dijo el Señor, cuando hagas esto, dijo, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a tener buenos resultados. Ese es el fruto. Cuando ponemos atención, cuando anhelamos la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando buscamos el significado de la palabra de Dios, va a haber resultados. Nuestras vidas van a cambiar. Nuestras vidas van a cambiar para mejor. Y ese es el fruto del cual el Señor está hablando. Va a haber buenos resultados. El Señor le dijo a Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nuestras vidas van a cambiar para mejor. La pregunta para nosotros es, ¿en dónde está nuestro corazón en este día? Mientras estamos escuchando esta historia del sembrador, ¿está nuestro corazón duro en donde no desea escuchar la palabra de Dios? ¿Está en donde quizás escuchamos por un momento la palabra de Dios, pero las aflicciones nos paran de seguir adelante buscando al Señor, pensando que Dios no puede ayudar? ¿O somos como aquellos que caen entre las espinas, donde quizás por un momento escuchamos, pero realmente Dios no es primero en nuestras vidas? Otras cosas son primeros, las riquezas, otras preocupaciones son primero que Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Entre los predegales, en el camino, donde vienen las aves y se roban, donde rechazamos la palabra de Dios, donde nuestro corazón está duro, o estamos entre las espinas, donde el afán y las riquezas ahogan la palabra de Dios. Dios no es primero en nuestras vidas. O somos aquellos que la semilla cae en buena tierra, aceptamos, buscamos, meditamos. Dios es primero en nuestras vidas, y por ser primero en nuestras vidas miramos fruto o cambio en nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro corazón? Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque su deseo es enseñarnos más y más cada día. Que este mensaje no sea nomás otro mensaje, sino sea un mensaje en el cual, Señor, caiga en buena tierra en nuestros corazones y dé fruto en nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Señor, seguirle fielmente de todo corazón. Señor, si hemos fallado, si nuestro corazón se ha puesto duro, perdónanos, pero, Señor, haz que tu semilla caiga en buena tierra, Señor, para que haya fruto en nuestros corazones.
Gracias, Señor Jesús. Si usted nunca ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, no lo ha hecho primero en sus vidas, bueno, este Dios te lo puede poner primero. Pídale perdón, ponga primero en su corazón al Señor Jesús y Él lo va a perdonar y Él le va a dar vida eterna. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Gracias por escuchar este mensaje. Ahora seguir adelante y demos frutos para la gloria de Dios. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Amén.